Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas, nuevamente, pues al estudio, hermanos, de interpretación bíblica. Pasamos a la segunda clase que dijimos que la semana pasada iniciábamos con la introducción y pues ahorita continuamos, ¿no?, con la introducción. Y si el Señor nos permite, la siguiente semana ya vamos a empezar a ver ejercicios para poder empezar a trabajar con un texto bíblico. Sí, ya vamos a profundizar en la Biblia, ¿no? Sabemos, ya dijimos la semana pasada que la Biblia es la palabra de nuestro Dios y esta va a ser nuestra herramienta de trabajo principal. Y recuerden que el propósito es del encontrar simplemente el significado original del pasaje. Si ese es el trabajo que vamos a realizar, que estuvimos explicando la semana pasada ciertos aspectos medio confusos, incluso la semana pasada presencialmente con los hermanos de la iglesia, vimos más o menos lo que vimos la semana pasada aquí, ¿no? Que yo, si recuerdan, les traje muchos libros para que los vieran, pero vimos algunos aspectos, ¿no? Incluso esta pregunta que si la Biblia se tiene que interpretar o no, o se tiene que simplemente obedecer así como está escrita y ya, o sea, llegamos a la conclusión, ¿no?, que también tenemos que interpretar la Biblia. El día de hoy vamos a ver algunos métodos. Recuerden que yo la semana pasada les había dicho del método inductivo. Y dentro de este método inductivo, que es algo muy amplio, hay varios métodos que simplemente son guías para poder lograr este método inductivo, poder profundizar. Entonces, si ven aquí, pues tengo algunos libros que nos van a ayudar para esto, pero estamos hablando, sea el método que sea, estamos hablando de manera general del método inductivo. Vamos a ver estos 4 métodos, pero de alguna manera o de otra se refieren al método inductivo, ¿sí? Entonces, ya la semana pasada explicamos muchos detalles respecto a ciertas preguntas, por qué interpretar y cuál es el propósito de la interpretación. Pero ahora ya vamos a entrar un poco más de lleno a los métodos, como les comentaba. Entonces esperemos que esta clase sea breve, no como la semana pasada, porque incluso presencialmente sí tardamos un poquito más de 1 hora con el mismo tema, ¿no?, con los mismos comentarios que hicimos la semana pasada, pero lo hicimos presencialmente, ¿no?, porque es necesario, hermanos, tanto aquí en el video como en la iglesia, que tengamos los principios, o sea, bien claros para poder dar el siguiente paso, hermanos. Entonces vamos a entrar, hermanos, a explicar estos métodos. No estoy diciendo que solamente existen 4 métodos, sino que yo solamente, de entre tantos métodos que existen, yo solamente les voy a presentar 4, ¿sí? Y vamos a ir viendo paso por paso, vamos a ir viendo libro por libro que nos va a poder ayudar a entender algunos aspectos gramaticales, lingüísticos, culturales, teológicos. Vamos a irlo viendo paso por paso, pero incluso aquí tengo, como les digo, 4 métodos y no necesariamente son iguales. Sí nos van a encaminar a este método inductivo, pero no necesariamente son exactamente iguales. Sí nos van a llevar más o menos por el mismo proceso, pero tal vez estos hermanos se idearon ciertas herramientas
para que sea más entendible. Antes de entrar, por ejemplo, este libro que vamos a estar mirando ahorita de hermenéutica, incluso hasta tiene dibujitos, ¿no? Creo que para nosotros a veces es más sencillo entender cuando tenemos un dibujo. Sí, porque a veces a uno le pasa que cuando lee un libro y quiere entender el concepto, pero no queda completamente claro. A veces un dibujito pues nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos estudiando Apocalipsis, ¿no? Ya en unas clases anteriores, siempre que yo estudiaba el siguiente capítulo, la siguiente sección, siempre tenía que dibujar para más o menos entender lo que estaba hablando Juan, ¿no? Para las iglesias. Y sobre todo porque es muy simbólico, ¿no? Ya esto ya lo miramos en Apocalipsis. Entonces cuando uno lo dibuja, como que ya aprende a separar las ideas. A veces uno lo tiene en la cabeza, pero todo revuelto y tiene la idea de algo. Pero cuando uno lo pasa, ¿no? A un dibujo, pues también es más sencillo. Y los otros métodos no tienen dibujos, pero también son muy interesantes, muy dinámicos, hermanos. Entonces vamos a pasar, hermanos, a la explicación de estos 4 métodos. Como les digo nuevamente, no solamente son 4, sino hay muchos. O sea, si yo les preguntara si han escuchado de un método, por ejemplo, yo hablaba con mi hermano y me decía que él estuvo aprendiendo un método de hacer preguntas, el por qué, cómo, cuándo, dónde, para poder responder estas preguntas acerca de la Biblia. Ese es otro método, sí, que a mí me tocó en un tiempo cuando estuve estudiando en el seminario, no necesariamente para la interpretación, sino para una predicación. Sí, que eso también nos puede ayudar. Pero les digo, hay muchos métodos. Si uno va a una librería cristiana, va a encontrar diferentes temas sobre la exégesis, sobre la interpretación bíblica. Entonces, no estoy diciendo que uno es mejor que otro. Incluso si yo presento estos 4 métodos, tal vez a algunos les va a llamar la atención más el que tiene dibujos, a otros les va a llamar más la atención uno que nos va llevando paso por paso. Entonces voy a presentar los diferentes también con el propósito que ya estoy diciendo, ¿no? De que no se enfrasquen en un solo método, sino que sepan que hay otros métodos, que incluso uno mismo puede desarrollar su propio método sacando lo mejor de cada uno. O sea, crea su propio método de interpretación. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues vamos a entrar a esta sección, hermanos, y a esta explicación del método inductivo, pues dependiendo los diferentes autores. Bien, hermanos, vamos a comenzar con este libro que se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, de Scott Duval y Daniel Hayes. Sí, este es un método muy sencillo de explicar por lo menos, pero esto no nos va a evitar pasar por este proceso de estudio, sino la forma en que el hermano presenta su método es muy práctico. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, en algunas páginas que ahorita se les van a presentar estas imágenes en su pantalla. Por ejemplo, si vemos el índice así rápidamente, podemos ver, por ejemplo, en la parte 1, cómo leer el libro, herramientas esenciales, el recorrido interpretativo, cómo leer el libro, vienen las oraciones gramaticales, párrafos, discursos. Por ejemplo, en el punto 6, el contexto histórico y cultural, el contexto literario, estudio de palabras, traducciones de la Biblia. Y si nos vamos a la parte 4, vemos también que está ahí el Nuevo Testamento, lo que son las cartas, lo que son los evangelios, Hechos, el libro de Apocalipsis. Y por ejemplo, en la parte 5, que habla del Antiguo Testamento,
nos habla, por ejemplo, lo que es la narración, lo que es la ley, lo que es poesía, profetas y libros sapiensales. Entonces, el libro nos va a tratar de todo esto, ¿no? O sea, es algo, pues es el índice, ¿no? Que nos va a ayudar a ver de qué se trata todo el libro. Pero si vamos, hermanos, un poquito más adelante, aquí en mi libro, aquí aparece en la página 37, paso 1, cómo comprender el texto en el pueblo de los receptores. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí aparece un pequeño dibujito. O sea, este dibujo nos va a ayudar a entender y a limitar nuestro estudio a lo que pasaba en los tiempos bíblicos. Si vamos a ver las costumbres, las formas de expresión, las formas lingüísticas de un pasaje. Entonces, este dibujo que se hizo nos sirve simplemente para que nuestra mente no se vaya en nuestro tiempo o a la aplicación del texto, sino que nuestra mente se mantenga solamente en los aspectos del tiempo bíblico, ¿no? Y por ejemplo, en el segundo paso habla de medir la anchura del río que hay que cruzar y vemos que hay un dibujo donde hay un río que divide el tiempo bíblico a nuestro tiempo, ¿no? Que separa el tiempo bíblico de nosotros, pues es un río, pero un río que no podemos cruzar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene cultura, tiene lenguaje, tiene tiempo, tiene situaciones y tiene pacto. Entonces eso divide lo que es el tiempo bíblico de nosotros. Tenemos que entender primeramente la cultura, tenemos que entender el lenguaje, tenemos que entender incluso lo que es el pacto, ¿no? Los personajes que vivían en el antiguo pacto y los que viven en el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, a veces uno piensa que cuando lee la Biblia, por ejemplo, pensando en los apóstoles, en los discípulos, en los evangelios, uno puede decir, es que ¿por qué no entienden lo que les dice Jesús si es bien claro de entender? Primeramente, es porque no tienen el Espíritu Santo, y eso es algo bien importante que tenemos que entender, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Ya es cuando lo reciben, es como, se despiertan y se dan cuenta de todo lo que quiso decir Jesús, lo entienden, lo comprenden. Pero en el tiempo de los evangelios, que fue en el tiempo de Jesús, ellos todavía no recibían el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban bajo el antiguo pacto. Y cuando pasamos a esta escena, por ejemplo, de la cena del Señor, cuando presenta el pan y presenta el vino, dice que este vino es la sangre del nuevo pacto. Incluso, por ejemplo, si vemos los evangelios, realmente están viviendo bajo el viejo pacto. Y ya, por ejemplo, a partir de Hechos en adelante ya podemos ver que están viviendo en el nuevo pacto. Entonces, hay situaciones que nos separan y tenemos que entender que son situaciones pues culturales, de lenguaje, de tiempo, de pacto, que un hermano dice, ¿no? A veces el río puede ser muy delgadito, que es de fácil interpretación, o puede ser un río desbordante, ¿no? Que tenemos que tener cuidado y saber qué tan profundo es este río. En el paso número 3 habla de cruzar el puente de los principios. Esta es la palabra importante, ¿no? Principios. Esta es la enseñanza tanto del texto como para nosotros. Por ejemplo, si el Señor, dentro de una historia donde hay los discípulos y están los fariseos, o sea, el tema esencial tiene que ver con la humildad. O sea, el tesoro que podemos rescatar de ese pasaje tiene que ver con la humildad. Este mismo tesoro
o este mismo principio lo tenemos que aprender a pasar. Tenemos que aprender a pasarlo de una manera limpia, de una manera pura, porque estamos hablando del principio, no del contexto cultural, no del contexto gramatical ni nada de eso, sino ya la enseñanza que sale del pasaje, ya lo podemos rescatar. O sea, hicimos toda la investigación para poder encontrar esta joya, y ya que la encontramos, tenemos que aprender a pasarla a nuestros tiempos. Entonces, pasamos el puente de los principios y el paso número 4 es comprender el texto en nuestro pueblo. Si se dan cuenta en el dibujo, ya hay diferentes caminos, ya lo representan con ciudades, con edificios, o sea que puede tomar diferentes caminos, ¿sí? Y no estamos hablando del principio, que vamos a cambiar el principio, porque el principio se mantiene intacto, sino la forma de aplicarlo, ¿sí? A la vida, a la iglesia. Entonces sí, en ese aspecto sí podemos tomar diferentes caminos, la forma de aplicarlo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, básicamente este es el método que presentan nuestros hermanos en este libro. Les digo, son dibujitos y estos dibujitos nos ayudan a entender un poco, pero, por ejemplo, si regresamos al primer paso, entender el texto en el tiempo de las personas que lo vivieron, o como dice aquí, comprender el texto en el pueblo de los receptores del libro originalmente, este paso nos va a ayudar a investigar otra vez lo que son los aspectos culturales, los aspectos sociales, políticos, económicos, y vamos a usar ciertos libros que nos van a ayudar solamente para el aspecto del tiempo del pueblo que recibió primeramente la carta o el libro, el Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando ya entendemos los aspectos del tiempo del pueblo que recibió el mensaje, podemos pasar a identificar qué aspectos son diferentes. Por ejemplo, culturalmente hay aspectos que son diferentes a los nuestros. Claro que sí, ¿no? Entonces, entender qué aspectos son muy parecidos, pero también qué aspectos son diferentes. Por ejemplo, hay un pasaje, ¿no? Cuando ya Jesús es arrestado, menciona este famoso canto de gallo. Para nosotros un canto de gallo es el animal, ¿no? Que en la madrugada se pone a cantar. Pero en la Biblia, el canto de gallo también pudiera ser eso, ¿no? Pero también era una trompeta que se tocaba en la noche. Eran 4 vigilias de la noche. Si hemos leído los evangelios, se mencionan las 4 vigilias de la noche. Entonces, tenemos que entender por qué se menciona el canto de gallo y no solamente tomarlo como si lo entendiéramos tan fácilmente en nuestros tiempos. Entonces, hermanos, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer una comparación. O sea, ¿qué era lo que hacían ellos y qué es lo que hacemos nosotros? Y normalmente vamos a encontrar muchas diferencias. Sí, muchas diferencias. Simplemente la forma de vestir de una mujer en el tiempo de los apóstoles es como en las películas, ¿no? Que se ponían un velo así como en las películas. Entonces, cuando Pablo les dice a las mujeres que no se quiten el velo, ¿no? Sino que sigan poniéndose el velo, no es en el sentido espiritual, ¿no? Sino en el sentido cultural, pero Pablo toma este sentido cultural y le da un sentido espiritual. Pero necesitamos entender qué es eso. Las mujeres de hoy, por lo menos en México, o no sé, creo que en Estados Unidos, en Latinoamérica, no usan velo. Entonces,
¿cómo debemos de entender ese texto? Si culturalmente para esas mujeres era lo más normal usar un velo, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nosotros no usamos velo, las mujeres no usan velo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no lo usan? O sea, vamos a investigar sobre esto. Y así, hermanos, este libro, pues se dan cuenta, pues está grueso, ¿no? Este libro, pero va explicando cada aspecto de la Biblia, pero el método en sí son estos 4 pasos. Sí, estos 4 pasos que se pueden aplicar a muchos pasajes de la Biblia, hermanos. Entonces, creo que hasta cierto punto se entendió, pero vamos a ir viendo ciertos aspectos de un poco de esto, para entender los pasajes. Vamos a usar un poco de estos métodos. Entonces, vamos a pasar, hermanos, al siguiente método. Bien, hermanos, el siguiente método, el libro se llama Claves de Interpretación Bíblica. Sí, yo recuerdo que cuando yo estudié en el seminario, ciertos profesores usaban este método. Es un método un poquito antiguo. Este método originalmente se escribió en 1957. Ya tiene sus años este libro, pero no por eso no quiere decir que ya no sirva, ¿no? Sino podemos usar también este método, hermanos, que este método igual vamos a ver en el índice del libro. Si se dan cuenta, la hermenéutica general, en el paso 1 o en el punto número 1, habla de las observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica, el espíritu correcto, método correcto. Pero si se dan cuenta, ya en el 4 dice: lea siempre con cuidado el significado de palabras individuales, el contexto, pasajes paralelos, el mensaje de la Biblia entera, el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura, las circunstancias históricas, la clave de los 2 testamentos. Si se dan cuenta, básicamente es lo mismo que pero expresado de una manera diferente. Incluso ahorita que entremos a este libro de exégesis del Nuevo Testamento, vamos a ver que en este método de exégesis, este tipo de cuestiones se revisan al final y este hermano los pone al principio. Entonces les digo, son diferentes métodos que nos van a ayudar a llegar a una conclusión, pero no quiere decir que uno es mejor que otro, sino que podemos usar incluso todos para poder hacer este estudio. Por ejemplo, en el segundo punto, ¿no?, de la hermenéutica especial, en el capítulo número 2 se habla de las figuras literarias, modismos hebraicos, tipos, símbolos, parábolas, alegorías, fábulas, adivinanzas, enigmas y proverbios, poesía hebrea, interpretación de la profecía, problemas de citas escriturarias. O sea, si se dan cuenta, es muy detallado. O sea, hay hebraísmos, o sea, aspectos del hebreo que se pasan a cualquier idioma. O sea, las parábolas, o sea, detalla cada aspecto, y al leer este libro vamos a ver cómo se va explicando cada punto que mencionamos en el índice. Entonces, también es muy bueno. Incluso al final de cada capítulo hay ejercicios para estudiar, hay preguntas que uno tiene que responder para ir practicando, ¿no? Como que simplemente es un manual para que uno mismo empiece a estudiar la Biblia, a estudiar ciertos libros que nos van a ayudar, pero estos son manuales. Si se dan cuenta, el tamaño de este libro es muy grueso y eso es un poquito más delgadito. Pero si lo comparamos con el de exégesis del Nuevo Testamento, es todavía más delgadito Entonces vamos a pasar, hermanos, pues ya miramos ¿no? Vamos a pasar al siguiente método, que yo, por ejemplo, yo he usado más estos 2 métodos que de claves de interpretación bíblica. Entonces, yo sé cómo se maneja yo lo he usado muchas veces, incluso yo como maestro he
enseñado, ¿no?, a los alumnos a usar este método que es muy detallado, pero igual no hay que menospreciar los demás, sino que a veces este libro es más detallado que el de claves de interpretación y que el de hermenéutica. Entonces, si apenas estamos comenzando y necesitamos que nos expliquen a detalle cada punto, creo que también este nos puede ayudar. Así que vamos a pasar a la explicación de este libro. Bien, hermanos, entonces este libro pues se llama Exégesis del Nuevo Testamento, Manual para Estudiantes y Pastores de este hermano Gordon Fee, que el hermano, si no mal recuerdo, falleció el año pasado o el año antepasado, acaba de fallecer, pero en cuanto al tema de la interpretación, es un hermano que es muy reconocido. El hermano, aparte de un método de exégesis, él tiene sus propios comentarios. Incluso hay un libro que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, que es muy recomendado también. Pero en cuanto al tema de interpretación, Dios escogió a este hombre, hermanos, porque él tiene excelentes libros y comentarios muy precisos, sí, que uno puede consultar incluso cuando ya estemos pasando a los libros. Nos pueden ayudar estos libros de nuestro hermano, ¿no?, para entender más claramente, hasta el grado de que el hermano también escribió un libro, ¿no?, sobre exégesis. Les digo, es un libro delgadito, pero vamos a ver, fíjense, a diferencia de los otros libros, el índice es bien corto. Solamente tiene 4 capítulos, pero si se dan cuenta dice guía para una exégesis completa, el segundo capítulo, la exégesis y el texto original, el tercero, guía breve de exégesis para sermones, y el cuarto, ayuda y recursos para los pasos en la exégesis. O sea, vienen los diferentes niveles, ¿no? Porque así viene la exégesis completa, pero también viene la guía breve para sermones, ¿no? Porque a veces uno no tiene tanto tiempo, ¿no?, para preparar sus sermones, o a veces no tiene todos los recursos. Entonces, incluso el hermano nos ayuda en este aspecto. Pero, por ejemplo, si nos pasamos a la página 20 y 21, el hermano no tiene dibujos, pero el hermano tiene separado los pasos y en el libro va explicando cada paso. El paso 1, por ejemplo, es un paso general. Dice, investigue usted el contexto histórico en general. O sea, y ya en los capítulos va a explicarnos de qué se trata cada uno. Incluso el hermano nos puede ayudar recomendándonos algunos libros, ¿sí? Pero, por ejemplo, investigar el contexto histórico general, ¿a qué se refiere? ¿Quién lo escribió? ¿Quién recibió el libro, la carta? ¿En qué año? ¿Cuál es el problema que está viviendo, por ejemplo, una iglesia? ¿Y cuáles son las soluciones que está proponiendo Pablo o Lucas o Pedro? Porque normalmente lo que tenemos aquí son ayudas doctrinales, teológicas, para situaciones que están viviendo las iglesias. Entonces, ¿cuál es el problema que estaba viviendo la iglesia? Y fíjense, en el paso 2 dice confirme los límites del pasaje. El hermano nos está ayudando si vamos a predicar, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 5, del 1 al 10, que uno dice, yo voy a estudiar esto. Lo que el hermano nos propone es confirmar los límites del pasaje. Yo voy a escoger un pasaje para estudiar o para predicar y tengo que asegurarme de que lo estoy empezando donde es y lo estoy terminando donde es, porque si empiezo en medio de un pasaje muy bonito, pero empiezo a la mitad, realmente no estoy explicando, o más bien no estoy entendiendo lo que está queriendo decir el escritor de la Biblia. Entonces, confirmar los límites del pasaje, que también en el libro explica cómo se hace.
el paso 3 establezca el texto, o sea, ya bien establecido, ya que decidí en dónde empieza y en dónde termina, ya puedo empezar a trabajar con este pasaje. Aquí en el paso 4, por ejemplo, dice haga una traducción provisional, aquí sería del griego, pero si nosotros miramos este método, hermanos, vamos a hacer un pequeño reemplazo de este paso por algo parecido, pero con nuestras versiones en español. Y ya en el 5, analice las estructuras de la oración gramatical y las relaciones sintácticas. En el 6, analice la gramática. 7, analiza las palabras importantes. Y en el 8, investigue el trasfondo histórico-cultural. Y se dan cuenta, aquí en el método, del 9 al 11 se separa, porque dependiendo si son cartas, si son evangelios, si son ese libro de los hechos y es el Apocalipsis, se tiene que estudiar un poco diferente. O sea, del 9 al 11 hay una pequeña separación, porque no es lo mismo estudiar una carta a estudiar un evangelio. Hay ciertas variaciones al momento de interpretar. Y del 12 al 15 regresamos a lo general. O sea, del 1 al 8 es general, del 9 al 11 se reparte dependiendo qué pasaje estemos estudiando, y regresamos al paso 12, al 15, para terminar el estudio. Sí, hermanos, entonces, si se dan cuenta, pues este método es muy detallado, y si leemos cada página nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente, que es un poco diferente. Puede ser más fácil, puede ser un poco más complicado, ¿sí? Este método no nos da paso por paso, pero al mismo tiempo es más dinámico, ¿sí? Entonces vamos a pasar a este método para ya terminar así este estudio, hermanos, esta segunda parte de la introducción, para más o menos entender, ¿no?, cuáles son los métodos que podemos usar, ¿sí? ¿Cuáles son estos métodos? Y les digo, ver que no solamente hay uno, sino hay varios, hay muchos más que estos. Entonces, yo les estoy mostrando solamente algunos, y pues en las clases vamos a ver, ¿no?, cómo se desarrolla el trabajo, ¿no?, el trabajo exegético. Entonces vamos a pasar al siguiente método, que lo tengo aquí en unas hojas, ¿sí?, que ahorita vamos a explicar, ¿no?, cómo se usa. Bien, hermanos, pues el siguiente método, pues aquí podemos ver en la pantalla unas hojas. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es el Evangelio de Juan en la versión Reina Valera 60. Y este método, ¿de qué se trata, hermanos? El pasaje que está en la Biblia, que tenemos registrado en la Biblia, aquí está escrito. O sea, todo el pasaje, tenemos diferentes hojas del pasaje. Sí, este material no tiene capítulos ni versículos de la Biblia como la tenemos en nuestras Biblias, sino que este método quita todo, quita los subtítulos, quita capítulos, quita versículos, quita todo, para que podamos nosotros mismos entender el mensaje sin que nos afecten los subtítulos, o que ya nuestra mente se deje llevar, ¿no?, por lo que ya sabemos, o supuestamente, ¿no?, ya sabemos la interpretación, pero también dejarnos llevar por los subtítulos, ¿no?, que tiene la Biblia. Yo recuerdo que el hermano que a mí me enseñó esto nos decía que este método, no sé exactamente dónde nació, ¿no?, pero que él lo encontró, lo descubrió con un arquitecto. Sí, porque ya saben que los arquitectos tienen planos, ¿no? Tienen una mesa donde ponen todos sus papeles, se extienden, ¿no?, para poder entender el panorama completo, ¿no?, de tal vez una casa, de algo que van a diseñar.
Pero esta persona, ¿no?, pues estaba leyendo la Biblia, pero no entendía, ¿no?, que al momento de pasar de página, o sea, pasar la página de la Biblia, como que se le olvidaba lo que estaba en la página anterior. Entonces lo que la persona empezó a hacer, empezó a arrancar las hojas de la Biblia y las empezó a pegar en su mesa, ¿no?, como si fueran planos de arquitectura. Pero se dio cuenta de que empezó a encontrar, por ejemplo, ciertas palabras que aparecen en los primeros versículos con lo que aparece acá. Entonces, en lo que empezó a hacer es toda la Biblia la empezó a pegar en su mesa y empezó a encontrar varios elementos. Entonces, ¿de qué se trata este método parecido a lo que les estoy explicando? Si alcanzan a ver el mensaje, ¿no?, que está escrito, menciona en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, es un pasaje que ya conocemos. Pero si se dan cuenta, ¿no?, vamos a empezar a notar ciertas palabras que se parecen, vamos a empezar a escribir ideas que se repiten, ¿sí?, o palabras que son opuestas. Por ejemplo, yo que tengo aquí, en el principio, pues parece a lo que dice en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esta palabra me llama la atención. Si se dieron cuenta ahorita, traje mis colores, mis plumones, para también encerrar o hacer una línea con las palabras que se repiten. Por ejemplo, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero fíjense, dice, era en el principio con Dios. Aquí también, si se dan cuenta, se repite principio y principio. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta cuántas palabras se repiten, no? El hacer, por ejemplo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, se dan cuenta, empezamos a encontrar palabras parecidas. Y, por ejemplo, hablando del Evangelio de Juan, sabemos que del capítulo 1, versículo 1 al 18 es la introducción del libro. Entonces aquí vemos todo el pasaje. Sí, es la página número 1 que contiene algunos versículos del Evangelio. Pero, por ejemplo, viene la palabra verbo, verbo, verbo. Son las únicas veces en las que aparece en la Biblia. No, sino que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿a qué nos lleva a estudiar esto? Tenemos que ver si esta palabra principio es parecida a la de Génesis. ¿Por qué aparece la palabra principio? ¿Qué es la palabra verbo? Porque nosotros damos por entendido que se refiere a Jesús. Pero ¿por qué no viene directamente la palabra Jesús y viene la palabra verbo? O sea, ¿por qué hacen este cambio de palabras? ¿Significará algo para los primeros lectores? Entonces, fíjense, tal vez este método no nos dé el paso que tengamos que hacer como los otros métodos de paso 1, investiga esto, paso 2, investiga esto, sino que uno mismo va encontrando ciertas cosas que se van pareciendo. Por ejemplo, si continuamos, dice, en Él estaba, el verbo estar en pasado, pero también dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces cambia de tema, ¿no? La luz
en las tinieblas resplandece. Entonces tenemos que investigar que por ejemplo, en el contexto de Juan, qué significa la palabra vida, por qué se menciona la palabra luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, si profundizamos más en estas primeras líneas, si esta palabra principio tiene que ver con Génesis, también habla de creación, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, como que este verbo está tomando este papel de creador como en el principio, si se dan cuenta. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, habla de la luz y las tinieblas, pero dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, esta pequeña introducción se divide para meter a Juan el Bautista, y vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Entonces aquí viene luz, y este Juan viene a dar testimonio. Fíjense, aquí viene a dar testimonio de la luz. Si se dan cuenta, entonces dice a fin de que todos creyesen por él, ¿no? ¿Por quién? Por Juan. No era él la luz. O sea, ¿por qué se dice que no era él la luz? Tal vez había una creencia, ¿no? Donde se exaltaba mucho a Juan el Bautista y se menospreciaba a Jesús. Entonces, como que es un tipo de aclaración, sino para que diese otra vez, fíjense, testimonio de la luz. Fíjense, se repite la frase. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y se dan cuenta, como que un tema lleva a otro. Sí, primero habla del verbo, de que él es creador, pero después habla de la vida, luego habla de la luz, pero regresa al tema de la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, fíjense, ya estamos resaltando otra vez de que este verbo fue el que hizo las cosas. Dice, pero el mundo no le conoció. Entonces podemos hacer anotaciones, por ejemplo, aquí, ¿por qué? ¿Por qué el mundo no le conoció? Dice, a lo suyo vino. ¿Qué se refiere a lo suyo? Vamos a marcar aquí, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Si se dan cuenta, este método empieza a sacar muchas preguntas, pero al mismo tiempo nos ayuda a encontrar elementos parecidos de un mismo pasaje. ¿Sí? De un mismo pasaje. Entonces, estas mismas relaciones de palabras nos ayudan a resaltar incluso la importancia de estas palabras en un pasaje. Si viene la palabra fe, si viene la palabra salvación. O sea, y este método, tal vez les digo, no tiene pasos a seguir, sino que inmediatamente uno tiene que buscar palabras, qué significa la palabra verbo, porque este verbo fue el que creó todas las cosas. Entonces, es una referencia a Génesis 1 cuando nos habla del principio, pero al mismo tiempo, el creador de todas las cosas fue rechazado, ¿no? Porque dice, pero el mundo no le conoció y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y podemos seguir, hermanos, pero este método lo que hace simplemente es que nos va llevando a que nosotros mismos estemos buscando las ideas, ¿sí? Pero la ventaja de que no tiene capítulos ni versículos es que podemos entender un pasaje completo sin separación, ¿sí? O sea, sin separación de
de capítulos, de ideas. A lo mejor esta primera página tiene que ver con esta segunda. Sí, incluso si se dan cuenta, aquí estaba buscando, ¿no? Que también dio Juan testimonio. Aquí se dan cuenta, también dio Juan testimonio, que era lo que estábamos leyendo al principio. Sí, entonces si se dan cuenta, ya tenemos una conexión de la palabra testimonio de lo que dice al principio, pues ya en las historias más adelante. Entonces les digo, a veces lo que a nosotros nos estorba, a veces son los capítulos y versículos, y si lo leemos así, vamos a encontrar conexiones de palabras, y así con todo el resto del Evangelio, ¿no? O de la carta, o de, no sé, de Apocalipsis. Entonces, hermanos, ese sería otro método, un poco diferente, pero pues si lo estudiamos de esta manera, vamos a encontrar grandes sorpresas de un pasaje bíblico. Bien, hermanos, pues, ¿qué les pareció, hermanos? Está muy interesante, ¿no? Los métodos, los ejercicios, ¿no? Que se tienen que hacer. Entonces, simplemente este tiempo lo utilizamos para explicar cómo podemos estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no es un arte nuevo, hermanos. Muchas personas a través de los siglos lo han hecho. Entonces, nosotros tal vez es la primera vez que escuchamos esto, pero realmente no es algo nuevo, ¿no? Sino que simplemente estamos participando de un ejercicio que se ha hecho por siglos. Sí, pero pues los métodos, si se dan cuenta, son muy efectivos, son ayudas que nos van a dar los pasos a seguir, que tal vez hace 200 años se hacía de una manera diferente, pero tener manuales, tener guías, en este caso pues a nosotros nos beneficia porque ya sabemos lo que tenemos que hacer y podemos profundizar dependiendo los pasos que estemos siguiendo. Pero otra vez, no importa cuál sea el método que estemos usando, el propósito es el mismo, ¿sí? Y la investigación va a ser parecida, ¿sí? Solamente que la forma de investigar puede variar un poco en los pasos. Les decía ahorita, en un libro menciona los pasos que en otro libro son finales, los menciona al principio y suena raro, ¿no? Pero no importa el método, hermanos. O sea, el chiste en este caso es que nosotros podamos profundizar en la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, entonces la siguiente semana ya vamos a entrar de lleno al estudio. Ya vamos a usar la Biblia y les voy a dar dando yo los pasos de cómo se tiene que estudiar un pasaje. ¿Sí? No vamos a ver todos los pasos de una sola vez, sino de un paso, luego el otro, para que podamos ir entendiendo, ¿no? Esta dinámica, estos ejercicios, ¿sí? Y que también sea interesante, hermanos, que sea interesante, que podamos profundizar, que podamos, bueno, que yo pueda, hermanos, provocar en ustedes esta necesidad, hermanos, de interpretar correctamente la Biblia. Entonces, hermanos, pues vamos a terminar de esta manera, esperando que este tiempo que tuvimos sea de bendición. Pero, hermanos, les digo, no importa el método, sino el propósito es profundizar. Sí, hermanos, entonces si el Señor nos permite, nos miramos la siguiente semana para ya oficialmente empezar los ejercicios. Y hermanos, pues que tengan su Biblia lista, que tengan un cuaderno y un lápiz listo para empezar la investigación, hermanos. Así que, pues gracias a Dios por este tiempo. Y si el Señor nos permite, pues nos miramos la siguiente semana. Que Dios nos bendiga.